En la siguiente figura se tiene un semicírculo con centro en C y radio igual a BC, una recta AE tangente y la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento BC, que a su vez es igual a la longitud del segmento CD. Nos piden encontrar el ángulo BAE, es decir, la medida de este ángulo. Veamos a continuación cómo resolver este problema. Para esto empecemos trazando el segmento EC. También tracemos una recta perpendicular al segmento AC y que pase por el punto B. A este punto de intersección llamémoslo el punto F. Y finalmente tracemos el segmento FC. Por construcción, la recta que pasa por los puntos B y F es perpendicular al segmento AC. Esto quiere decir que este ángulo es de 90 grados y este otro ángulo también es de 90 grados. Luego, utilizando el teorema de Pitágoras en el triángulo ABF, obtenemos que la longitud del segmento AB al cuadrado más la longitud del segmento BF al cuadrado es igual a la longitud de AF al cuadrado. Análogamente, utilizando el teorema de Pitágoras en el triángulo CBF, obtenemos que la longitud del segmento BC al cuadrado más la longitud del segmento BF al cuadrado es igual a la longitud del segmento FC al cuadrado. Pero por hipótesis, la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento BC. Entonces vamos a tener que la longitud del segmento AB al cuadrado más la longitud del segmento BF al cuadrado es igual a la longitud del segmento FC al cuadrado. Luego de estas dos expresiones que tenemos aquí, obtenemos que la longitud del segmento AF al cuadrado es igual a la longitud del segmento FC al cuadrado, es decir, AF es igual a FC. Luego, como la longitud del segmento AF es igual a la longitud del segmento FC, obtenemos que el triángulo AFC es un triángulo isósceles. Esto implica que si este ángulo mide alfa, entonces este otro ángulo que tenemos aquí también mide alfa. Por otro lado, como la recta que pasa por los puntos A y E es tangente a este semicírculo que tenemos aquí y además CE es un radio de este semicírculo, obtenemos que este ángulo que tenemos aquí es de 90 grados. Ahora, aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo FEC, obtenemos que FE al cuadrado es igual a FC al cuadrado menos EC al cuadrado. Pero la longitud del segmento EC al cuadrado es igual a la longitud del segmento BC al cuadrado, puesto que estos dos segmentos son radios de este semicírculo. Entonces, FE al cuadrado es igual a FC al cuadrado menos BC al cuadrado. Pero de esta otra ecuación obtenemos también que BF al cuadrado es igual a FC al cuadrado menos BC al cuadrado. Y por lo tanto la longitud del segmento FE al cuadrado es igual a la longitud del segmento BF al cuadrado. Y entonces la longitud del segmento FE es igual a la longitud del segmento BF. Como el segmento S y el segmento BC son radios de este semicírculo, estos dos segmentos tienen la misma longitud, por lo que acabamos también de hacer, el segmento FE tiene la misma longitud que el segmento FB, y además el segmento FC es un lado común de estos dos triángulos. Como los lados correspondientes de estos dos triángulos tienen la misma longitud, obtenemos que el triángulo BFC es congruente con el triángulo FEC. Esto quiere decir que sus ángulos correspondientes también son iguales, pero el ángulo correspondiente de este ángulo es este ángulo que tenemos aquí y por lo tanto este ángulo también mide alfa.
Luego, sumando los ángulos interiores del triángulo AEC, obtenemos que 3 veces alfa más 90 es igual a 180. Entonces, 3 veces alfa es igual a 90, y de aquí se sigue que alfa es igual a 30, y por lo tanto el ángulo BAE es igual a 30 grados.